Gracias. Entonces, la vez pasada nos quedamos en las cardiopatías no cianosantes, ¿ok? Entonces, continuando con ellas, nos quedamos con coartación aórtica. En la coartación aórtica hay estrechamiento, constricción de la aorta, que es una anomalía estructural muy frecuente, es la más frecuente que hay. Hay un radio de distribución mayor en los hombres sobre las mujeres. Cuando es muy amplia, en esta aparecen soplos a lo largo de toda la sístole y a veces se escucha como frémito. El frémito, como ya les he dicho en otras ocasiones, se escucha muy parecido a esto. Como si estuviera rozando con una tela o con o con los cabellos, ¿sí? En esta patología también aparece cardiomegalia con hipertrofia por presión de sobrecarga en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque como hay una mayor, como la aorta está más chiquita, pues ¿qué es lo que pasa? Sucede como cuando queremos inflar un globito de los de serpiente. ¿Qué necesitas para poder inflar un globo de serpiente? Pues mucha fuerza, ¿no? Mucha presión para poder vencer la resistencia que te está oponiendo el flujo. Entonces, pues se va desgastando poco a poco el ventrículo, que es en este caso el ventrículo izquierdo, que va a tener contacto directo con este defecto y por lo tanto va a haber aumento en el trabajo muscular causando hipertrofia ventricular, ¿sí? La coartación aórtica se asocia a hipoplasia tubular del istmo, tubo ducto persistente, estenosis arterial, por lo tanto preductal, y ausencia de circulación colateral. Se asocia también con otras malformaciones cardíacas. El diagnóstico va a depender de la severidad que tenga la coartación. Las coartaciones severas se suelen manifestar en la primera y segunda semana de vida. Las no severas, estas alteraciones pueden aparecer en la exploración clínica mucho después o incluso no encontrarse, de acuerdo, si son muy leves. La diferencia de la intensidad, va a haber diferencia en la intensidad de pulsos en zonas proximales y distales a la coartación. Por ejemplo, aquí entre más proximal, pues nosotros buscaríamos pulsos carotídeos y en distales buscaríamos en los pulsos de, de extremidades torácicas, ¿vale? En los distales. Y se compararían para ver si aparecen en el mismo momento que la sístole o tardan entre ellos más de un lapso de 5 segundos. También existirá diferencia en la tensión arterial en, eh, en brazos, ¿sí? En diferentes brazos. Y en esto vamos a notar que hay una presión arterial elevada en los miembros torácicos. Ya, luego vamos a las cardiopatías congénitas cianóticas o cianosantes. En las cardiopatías congénitas cianosantes, lo que las va a distinguir de las no cianosantes es que aquí va a haber, pues como su nombre lo dice, presencia de cianosis. Y esta cianosis va a ser de tipo central. Nosotros vamos a ver la cianosis en la cara y pecho pecho y tórax, bueno, en la cara y tórax del niño, ¿sí? Alrededor de la boca vamos a ver esta cianosis. Y una de sus causas más comunes es la tetralogía de Fallot, que consiste en malformaciones secundarias cardíacas a hipoplasia de la porción infundibular del septum interventricular, ¿sí? Es decir, ya como hemos visto, el septum tiene diferentes porciones. Cuando el septum no se desarrolla de manera completa en las porciones inferiores, causa comunicaciones interventriculares, obstrucción del flujo del ventrículo derecho, hace que la aorta se cabalgue sobre la comunicación interventricular y causa hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí?
por la comunicación. Aquí el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Entonces eso va a hacer que haya un flujo desde donde hay más presión, que es el ventrículo izquierdo, hacia donde hay más presión, que es el ventrículo izquierdo. Y esto va a condicionar que aparezca este flujo que va a ir hacia la circulación pulmonar, ¿sí? Y haya una desoxigenación, bueno, haya una menor distribución de la sangre oxigenada. Entonces, como la distribución de la sangre oxigenada es mucho menor, lo que va a condicionar es que aparezca cianosis. ¿Sí o no? Sí. Después, no, todavía no paso lista a en la clase que sigue, ¿vale? Estaba buscando la diapositiva que estábamos usando la otra vez. Ya. Entonces, las cardiopatías cianosantes son un grupo heterogéneo, siendo su característica más común que el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda. Y esto va a condicionar que aparezca, que la sangre que se distribuye sea menos oxigenada que en el caso de las no cianosantes, ¿sí? Entonces, en esta, por eso es que vamos a ver cianosis en la piel y mucosas, ¿vale? Las cardiopatías congénitas, como de nuevo, insisto, es el cortocircuito es de derecha a izquierda. Y en esta hay obstructivas del corazón derecho, que sería la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, el ventrículo único o la atresia tricuspidia con estenosis pulmonar. La mezcla total, que sería en el ventrículo único, atresia tricuspidia sin estenosis pulmonar, truncus arterioso, drenaje venoso anómalo, pulmonar total. Y en la de falta de mezcla sería en la transposición de grandes arterias. Las obstructivas de corazón derecho son defectos cardíacos que se asocian a una obstrucción en el flujo pulmonar, en el que además existe defecto septal que permite que haya un cortocircuito de derecha a izquierda, que posteriormente los llevará a la hipoxemia. A nivel de esto no ocurre principalmente a nivel pulmonar, pero puede ocurrir a nivel de una comunicación interventricular en un paciente con atresia tricuspidia o a nivel subpulmonar por un tejido conal en un ventrículo único o doble. Estas cardiopatías generalmente tendrán un flujo pulmonar disminuido y sus formas más severas requerirán la persistencia funcional del ducto arterioso con cortocircuito de izquierda a derecha, con el objetivo de mantener un flujo. O sea, como habíamos visto nosotros previamente, una no cianosante era la persistencia del flujo, digo, del ducto arterioso.
pero era un ducto que pues causaba este tipo de cardiopatías. En este caso, este es un ducto funcional que lo que va a hacer es mover la sangre oxigenada para tratar de compensar el déficit de flujo pulmonar y por lo tanto la producción escasa de sangre oxigenada, ¿vale? La primera tenemos a la tetralogía de Fallot, que como ya habíamos comentado ahorita en la otra diapositiva, es la cardiopatía cianótica más frecuente. Corresponde a una cardiopatía de tipo obstructivo derecho y consiste en una malformación cardíaca secundaria al desarrollo incompleto de la porción inferior del septum interventricular. Y esto va a condicionar comunicación interventricular, obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho, es decir, una estenosis pulmonar, y cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación interventricular. Esto, como va a causar una sobrecarga de flujo en el ventrículo derecho, va a condicionar la aparición de hipertrofia en ese mismo ventrículo. Aquí vemos un ejemplo de la tetralogía de Fallot. Del lado izquierdo ustedes ven un corazón sano, ¿sí? Podemos ver que tiene su aurícula derecha, su ventrículo derecho y que va hacia las arterias pulmonares, ¿sí? No hay problema, aquí no hay nada de alteración. Ahora, cuando cuando el septum no se desarrolla completamente, es lo que nosotros vemos acá en las porciones infundibulares, que son las porciones más superiores. Vemos que se crea un defecto que se encuentra aquí, que permite el paso, que hace que el paso de esta sangre, que viene de la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho, luego pase hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta sangre que se encuentra del lado izquierdo, del lado derecho del corazón, es sangre sin oxigenar, ¿vale? Esa sangre sin oxigenar va a mezclarse con esta sangre que está oxigenada y va a hacer que lo que se distribuya hacia la economía sea sangre no oxigenada, ¿sí? Una mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada, con predominancia de sangre no oxigenada. Por eso es que aparece la cianosis, ¿sí? Bueno, además de eso, como hemos dicho en algunas de este tipo de malformaciones, también hay persistencia del ducto arterioso, que es una comunicación, como ya hemos visto, entre la arteria pulmonar y la aorta. Pero esto es con el objetivo de que esto se regrese hacia la arteria pulmonar para que esta sangre se oxigene y disminuya el flujo que hay de sangre no oxigenada hacia el cuerpo. ¿Vale? En la mezcla total, hay cardiopatías complejas que no tienen obstrucción al flujo pulmonar. Existe mezcla total entre los retornos venosos pulmonares y los sistémicos, sin obstrucción al flujo pulmonar. Existe un hiperflujo marcado que resulta en un mayor retorno pulmonar que sistémico, por lo que hay saturaciones sistémicas mayores a los 80. Así las manifestaciones clínicas, además de la cianosis leve, son similares a las de cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha. En las de falta de mezcla, la falta de mezcla entre las circulaciones pulmonares y sistémicas se produce porque la sangre desaturada que retorna por las venas cavas a la aurícula derecha vuelve a la aorta y la circulación sistémica sin pasar por la circulación pulmonar. Es decir, aquí la sangre no se oxigena porque el defecto hace que esta sangre no vaya hacia las arterias pulmonares para que ésta se oxigene. La sangre que se encuentra oxigenada retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y vuelve a dirigirse a los pulmones a través de la arteria pulmonar sin alcanzar la circulación sistémica. O sea, es sangre oxigenada que se vuelve a oxigenar y que no se distribuye.
se van a producir dos cortocircuitos. Uno sistémico con la sangre desaturada que lleva a una hipoxemia severa y uno pulmonar con sangre oxigenada que se va a estar volviendo a pasar a oxigenar y que no se utiliza. Esta situación no es compatible con la vida, salvo que por alguna razón, por ejemplo, la persistencia del foramen oval y el ducto arterioso permitan la sobrevida por lo menos algunas horas. En la transposición de grandes arterias es la segunda cardiopatía cianótica más frecuente. La arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y la arteria aorta del ventrículo derecho, en un corazón cuya anatomía interna es habitualmente normal. Puede asociarse a otros defectos como comunicación interventricular, que es la asociación más frecuente, y es más frecuente en hombres con respecto a mujeres. Aquí lo que vemos en la transposición de grandes vasos, aquí vemos primero cómo es normal, ¿no? Cómo se encuentra normal un vaso. Pues la aorta se encuentra con debajo de las ramas de la arteria pulmonar, ¿sí? Como pueden notar. Y en la transposición, la aorta pasa encima de la rama de toda la arteria pulmonar, no se cruzan, ajá, sino que crece encima de la arteria pulmonar. Y en esta, además de eso, bueno, aquí en el cabalgamiento más bien lo que sucede es que del ventrículo derecho hay la salida sale la salida del ventrículo derecho sale hacia la arteria aorta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre que venga de ahí, si no hubiera una comunicación, ¿qué va a hacer? Que la sangre que venga de ahí esté desoxigenada y esa misma sangre pase hacia toda la circulación y que el ventrículo izquierdo tenga su salida hacia las arterias pulmonares. ¿Y esto qué va a hacer? Que hay un déficit en la sangre que se va a oxigenar, que solo va a estar circulando entre el ventrículo otra vez y esto va a condicionar que pues no se utilice esa sangre y también no es muy compatible con la vida. Entonces aquí tiene que haber alguna comunicación para poder permitir la mezcla de sangre venosa con arterial para que llegue una sangre mezclada hacia el resto del cuerpo, ¿sí? La clínica, la característica de la cianosis por cardiopatía congénita es que no se asocia a dificultad respiratoria, sino a una hiperpnea, ¿sí? En ese es esto que quiere decir que hay una mayor presencia de CO2 en la sangre que no habría en condiciones normales. En el examen físico, los pacientes pueden no presentar otra alteración que no sea la cianosis. Y en la auscultación se puede encontrar un segundo ruido único y soplos cardíacos. Los pacientes con cianosis de larga duración presentan dedos en palillo de tambor y chapas eritematosas en los pómulos y lóbulos de las orejas. El tratamiento. El tratamiento va a depender del grado de la cianosis. Si la cianosis es muy marcada y se trata de un neonato conducto dependiente o funcional, debe iniciarse infusión continua de prostaglandinas. Si la cianosis es leve, se debe monitorizar estrictamente hasta que se decida la necesidad de un procedimiento correctivo quirúrgico. Y pues eso fue todo. Ya terminamos cardiopatías cianóticas y acianóticas. Era lo único que nos faltaba. ¿Tienen alguna duda? Chicos, No. No. bueno,
Pues ya nomás nos faltan 2 temas. Ahorita les voy a dejar que también hagan de tarea lo de cardiopatías cianógenas de aquí a las 10. Digo, perdón, de aquí a las 9. ¿Qué les parece? O sea, hacer igual el mismo esquema que habían hecho la vez pasada, pero ahora con cardiopatías cianógenas. Que vean, que pongan ustedes cuáles son, bueno, igual los esquemas, en qué partes del corazón se aumenta la presión y cuáles son las manifestaciones, ¿sí? Y luego van a hacer después de eso un cuadro comparativo de mortalidad, y de pues cuáles son las diferencias principales entre las cianógenas y las acianógenas, además pues de la cianosis, ¿no? Como en una el cortocircuito es de izquierda a derecha, en otra el cortocircuito es de derecha a izquierda, en una principalmente se debe a defectos en el tabique, en otra se debe principalmente a defectos en la formación de los vasos, cosas así, ¿vale? Vale. ¿Pueden o no? Sí, sí, está bien. Vale, Sí, pues está entonces bien. nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Vale, lo subes a Classroom, ¿verdad? Sí, ahorita se los pongo. Vale. Sale, bye. Sí, porque yo no te entendí lo último. ¿Cómo? Es que hablaste muy rápido Ah, ok. del cuadro comparativo. Ajá, o sea, en el cuadro comparativo van a poner diferencias entre las dos. Estas diferencias pueden ser de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a cómo son, o sea, cómo se generan estas enfermedades y cuáles son los defectos que más fácil generan una con respecto a la otra, nada más. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí, está bien.